Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy tenemos de nuevo un programa con Silvia Mayer, una conversación con ella con un tema interesantísimo que va a ser el inicio de una serie de programas, si Dios quiere. El de hoy se titula La misión de Santa Faustina, : preparar al mundo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Interesantísimo, casi nada. Hola Silvia Mayer, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo, gracias a Dios. Muy contenta siempre de estar con la comunidad y con muchas ansias de darle más información de Santa Faustina. Bueno, pues sí, interesantísimo, a pesar de que no puede dejar de tener críticas el tema de la Divina Misericordia. ¿Quién será los que lo critican y por qué? Pues sí, pues es lo que queremos saber, ¿verdad? Vamos a ver cómo empezó Santa Faustina y cómo la preparó Dios para que fuera ella preparando al mundo para la segunda venida, ¿no? Pues sí, ¿quién fue Santa Faustina, Silvia? ¿Quién fue Santa Faustina? Bueno, el nombre de ella fue Helena Kowalska, ¿verdad? Ella nació en Polonia un 25 de agosto de 1905. Entonces, pues era polaca, ¿verdad? Tenía su cabello color cobrizo, ojos verdes y su cara así medio pálida con pecas, ¿no? Sus padres tuvieron 10 hijos, ella fue la octava hija. 2 hermanitas de ellas murieron muy jovencitas en su infancia. Entonces la familia se sostenían, tenían granja y dicen los papás que Sor Faustina, bueno, Helena todavía no es monja, ayudaba mucho en la granja y era muy buena para trabajar, más que los hermanos varones, ¿no? Entonces Faustina o Helena también le ayudaba a la mamá a criar a sus hermanitos. Como eran 10 hijos, vivían en una casa muy chiquita, tenía que haber mucho orden, porque imagínate tanta persona y niños en una casa, imagínate vivir en un cochinero, pues no va, ¿verdad? La mamá siempre les enseñó a mantener el orden. Dentro del orden también eran muy católicos, entonces era diferente, no iban a misa todos los domingos, pero sí iban a confesarse y a comulgar en la Navidad y la Pascua, ¿no? Entonces, Faustina era de una familia muy pobre y entonces no podía la familia toda junta a misa porque tenían las muchachas un vestido nada más y se lo tenían que pasar todas para ir a misa, se lo tenían que estar prestando, ¿no? El otro obstáculo que tenían, que no podían ir a misa todos juntos, era porque tenían la granja, tenían animales que se les tenía que dar de comer. Entonces, Faustina o Helena, se le vino una idea de cómo poder darle de comer a los animales, sacarlos a pastar, a las vacas. Entonces, como era una casa muy chiquita, no imagino cómo dormía tanta gente, imagino que todos amontonados. Lo que se le ocurrió a ella fue dejar una ventana abierta para brincarse por la ventana en la madrugada para ir a sacar las vacas al pastar, ¿no? Las casitas de entonces se cerraban con llave, pero se cerraban con llave por fuera de la casa. Entonces dejaba el candado abierto y en la madrugada aventaba la ventana y se salía para no despertar a nadie, ¿no? Llegaba ella después de atender a los animales y ya estaba la familia desayunando. Entonces, de ahí Santa Faustina, cuando estaba chiquita, siempre tuvo muchas experiencias con Dios y ella pensaba que era muy normal porque eran tantos los que tenía, ¿verdad? Un día iba caminando con una señora de la escuela a la casa de la mamá y la señora le dijo, un día te vi rezando en misa y qué bonito rezo, le dijo, estaba muy profundizando. Dice, sí, le dice, es que estaba platicando con Jesús, entonces la señora se le hizo muy curioso y ella pensó que era nomás un ejemplo, pero realmente estaba platicando con Jesús, ¿no? Cuando tenía Elena 13 años, se le apareció Jesús y le dio una explicación total de lo que era la misa, ¿no? Entonces, así como el Padre Pío también de chico, ¿se acuerdan que se le aparecía el demonio también y Jesús y la Virgen? Y ella también platicaba como nada porque era muy normal para ellos, ¿no? Para ella, su niñez también fue así. Entonces, ella explicó que era una familia muy pobre y si tenía ya que salir a trabajar, era trabajadora doméstica y niñera, entonces le pagaban, ella traía el dinero a su familia. Entonces, cuando estaba afuera, estuvo fuera un año, volvió y les comentó a los papás que quería ser religiosa y claro que a los papás no les pareció nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era muy buena para trabajar en la granja y además de que salía ella y podía ser niñera y trabajadora doméstica,
y agregar a los ingresos de la familia. Entonces el papá estaba renuente. ¿Qué es lo que le dijo? ¿Que quería ser el qué? ¿Clarisa? No, a ver, ¿qué dije? ¿Qué Que dijo a sus padres? ¿Que ella quería ser el quería qué? ser religiosa. Ah, religiosa. Y los papás no quisieron porque no querían que se saliera de la casa porque era muy buena para trabajar. Vale. Entonces, ella entendía, ¿verdad?, por qué no querían los papás que se fueran, pero de todas maneras, ella tenía que escoger entre obediencia a sus padres o seguir la voz de Dios. Entonces era un dilema muy grande el que traía ella siempre, ¿verdad? Entonces, ella lo que quiso hacer, su objetivo principal era ingresar al convento para el servicio de Dios. Un día ella y su hermana Natalia fueron a un baile. Entonces estaban bailando y Elena, yo creo como no sabía qué iba a hacer, si ir a la vida religiosa, pues se metió en cosas, como quien dice, seglares, ¿verdad? Entonces la hermana le invitó a un baile y fue con ella, pero cuando estaba bailando, se le presenta a Jesús con una cara así y está sufriendo. Entonces le dice Jesús, ¿qué tanto tiempo vas a hacer que te espere? ¿Cuánto tiempo me vas a ignorar? Y entonces se dio cuenta ella, pues que Jesús no le iba a dejar en paz. Entonces se puso a hacer lo que tenía que hacer para prepararse, para dejar todo organizado en su casa, para poderse ir. Entonces se fue ella al día siguiente, después del baile, a Varsovia. Y entonces en una catedral le dice Jesús, vete a Varsovia y ahí vas a ingresar a un convento. Le dice, vas a ir a tal iglesia, vas a ser un sacerdote allí, ve con él y dile lo que te dije para que él te diga a dónde vayas. Entonces fue ella a varios conventos y muchos la rechazaron. ¿Por qué? Porque tenía un aspecto de niña pobre y luego le hacían preguntas y pues no tenía nada de educación, ¿verdad? Apenas podía leer ella. Entonces, después del baile fue lo que pasó, se fue a la iglesia y le dijo Dios que se fuera a Varsovia para entrar a un convento. Entonces, finalmente toca la puerta ella de las hermanas de la misericordia, donde están las que están en Polonia, pero tuvo muchos obstáculos. Entonces, la superiora, por verle el aspecto, le dijo, bueno, le dijo, ve a la capilla y pregúntale al Señor que si Él quiere que ingreses aquí. Al dueño de la casa le dijo, al Al dueño de dueño la de la casa. casa. Sí, y entonces fue ella a la capilla y le dice, Jesús, sí te acepto, estás en mi corazón, ¿verdad? Y entonces ya fue y habla con la superiora y entonces le dio una oportunidad, ¿verdad? Entonces lo que se me hizo muy curioso a mí, algo que quería comentar, yo tuve una experiencia también cuando tuve que entrar cuando quise entrar a la vida religiosa, de mi mamá acababa de fallecer, entonces se me hacía una cosa tan pesada dejar a mi papá solo, ¿verdad? Mis hermanos estaban todos casados, pero se me hacía a mí, como yo me sentía la responsable por él, porque yo era la soltera, ¿verdad? Entonces, cuando leí eso en la vida de ella, me pude identificar mucho con ella porque sentí yo ese sufrimiento y nunca se me olvidará el día que mi papá me llevó al aeropuerto porque iba a entrar con una orden en California, ¿no? Entonces la entiendo perfectamente, nomás que el problema de ella era más porque la familia la necesitaba, ¿verdad? Económicamente. Entonces, habló con la superiora y le dijo que la aceptaba condicionalmente, pero que tenía que, ahorrar un dote porque tenía ya que sostenerse y luego el hábito que le hacían y todo, ¿no? Entonces se fue ella a trabajar otro año, ya que tiene su dote, vuelve al convento y la madre superiora no se acuerda de ella. Entonces, otro obstáculo, ¿verdad? Entonces la madre superiora honró su palabra y le dijo pues que sí, que le iba a aceptar condicionalmente y la estuvieran estudiando como novicia, ¿verdad? Entonces, cuando entró ella a ese convento, al principio no le gustó, como al mes se quería salir, porque dijo ella que quería entrar a una orden más estricta, ¿no? O sea, para ella estaba muy, bueno, se dice que no sentía que era suficiente Sí, espiritualidad o oración, ¿verdad? ya. Entonces fue con Dios y le dijo Jesús, definitivamente no, yo te llamé a esta congregación y aquí es donde quiero que te quedes, ¿verdad? Entonces finalmente, el 1926, recibe ya su hábito y la vida religiosa y le ponen el nombre María Faustina del Santísimo Sacramento. Faustina significa afortunada o bendecida, ¿no?
Sí. Luego ya, después de un retiro de 8 días en el año 1926, ya ingresó al Bueno, convento. Y perdona, ¿te parece que lea algunos párrafos del diario? sí, ¿sabes qué? Déjame, sí, es todo aquí ya. Lo único que quería decir era que lo difícil de la vida al principio fue que Dios la estaba purificando para su misión, ¿verdad? Entonces, si lee, por favor, los párrafos que te di, ingreso al convento para que veamos cómo fue cuando entró ella. Venga, vamos allá. Ingreso en el convento, pues tenemos el punto 7. Desde los 7 años sentía la suprema llamada de Dios, la gracia de la vocación a la vida consagrada. A los 7 años, por primera vez, oí la voz de Dios en mi alma, es decir, la invitación a una vida más perfecta. Sin embargo, no siempre obedecí la voz de la gracia. No encontré a nadie quien me aclarase esas cosas. El punto 8. El 18º año de mi vida, insistente pedido a mis padres el permiso para entrar en un convento, una categórica negativa de los padres. Después de esa negativa me entregué a las vanidades de la vida sin hacer caso alguno a la voz de la gracia, aunque mi alma en nada encontraba satisfacción. Las continuas llamadas de la gracia eran para mí un gran tormento. Sin embargo, intenté apagarlas con distracciones, evitaba a Dios dentro de mí, y con toda mi alma me inclinaba hacia las criaturas, pero la gracia divina venció en mi alma. Punto 9. Una vez, junto con una de mis hermanas, fuimos a un baile. Cuando todos se divertían mucho, mi alma sufría tormentos interiores. En el momento en que empecé a bailar, de repente vi a Jesús junto a mí, a Jesús martirizado, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas, diciéndome estas palabras: ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me vas a ignorar? En aquel momento dejaron de sonar los alegres tonos de la música, desapareció de mis ojos la compañía que me encontraba, nos quedamos Jesús y yo. Un momento después abandoné discretamente a la compañía y a mi hermana y me fui a la catedral de San Estanislao de Kostka. Estaba anocheciendo, había poca gente en la catedral. Punto 10. Entonces oí estas palabras: ve inmediatamente a Varsovia, allí entrarás en un convento. Me levanté de la oración, fui a casa y solucioné las cosas necesarias. Como pude, le confesé a mi hermana lo que había ocurrido en mi alma. Le dije que me despidiera de mis padres y con un solo vestido, sin nada más, llegué a Varsovia. Ahora, los primeros años del convento, ¿quieres tú hablar algo de eso o sigo leyendo? No, déjame darles una explicación primero, verás. Bueno, sí, ahora sí ya se llama Faustina, ¿no? Mientras estaba en la vida religiosa, la trasladaron a muchos conventos porque tenía ella una enfermedad pulmonar. Entonces, me imagino que lo hacían por cuestión de la temperatura de los climas, ¿verdad? Entonces, por no tener educación mayor, le daban, por ejemplo, trabajos en la cocina, en la panadería, estaba en el jardín y la pusieron como portera, ¿verdad? Sí. Entonces, ella pues muy humilde siempre hizo lo que querían que hiciera. Cuando estaba en la cocina, tuvo problemas porque con el problema que tenía con los pulmones se le iba mucho el aliento. Entonces, era muy difícil para ella levantar las ollas llenas de agua y papas. Entonces, le sacaba la vuelta y se daban cuenta las otras monjitas. Pensaban que era una floja que no quería ayudar, ¿verdad? Pero entonces, un día se dio cuenta, se apuró, cogió la olla y entonces al vaciar el agua le quita la tapadera y no pesa nada, entonces ve adentro y ve que está llena la olla de rosas rojas. Entonces esa mañana le había dicho a Jesús que le ayudara, ¿verdad? Con su labor, porque se le hacía muy, muy, muy difícil, muy pesado. Y entonces Jesús le dijo: a partir de hoy te resultará muy fácil, aumentaré tus fuerzas. Entonces, cuando ella abre la olla, el que quiera buscar después es el párrafo número 65. Jesús le dice: tu trabajo pesado lo transformo en ramilletes de flores más bellas y con perfume. Sube a mi trono. Entonces, todo lo que le pedía ella a Dios, con toda la confianza le creía y Dios le daba. Ya ves como dice el diario: mientras más confianza tengas, más te puedes abrir las gracias de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, como portera también tuvo muchas experiencias en el diario, en el párrafo 1312. Llega un pobrecito a la puerta, entonces ella le abre y le da una sopita y le pone un panecito y entonces platica con él, un niño muy pobrecito que iba descalzo, incluso estaba lloviendo ese día y hacía mucho frío. Después de que le da de comer, el niño se acaba la sopa y lo voltea a ver y se le desaparece de su vista.
¿no? Entonces, oye las palabras de Jesús y le dice, hija mía, han llegado a mis ojos, a mis oídos las bendiciones de los pobres que alejándose de la puerta me bendicen y me ha agradecido esta misericordia tuya dentro de los límites de la obediencia. Por eso he bajado del trono para gustar el fruto de tu misericordia, ¿no? Entonces todo lo que la ponían a hacer a Sor Faustina lo hacía con tanto amor, con tanta humildad, con tanta entrega que Dios siempre le estaba dando pues más gracias, ¿verdad? Mientras más así ella más gracias le daba porque era muy, Así es. ¿verdad? Entonces, fue muy perseguida por las hermanas porque pues era una monjita muy calladita y entonces como se daban cuenta de que era un poco diferente, no sabían pues qué era de ella, ¿verdad? Que era diferente, entonces la criticaban mucho, juzgaban las intenciones que tenía y ella era una muchachita muy sencilla, no hacía nada calculadamente, pero la juzgaban mal las otras monjitas, ya muchas que no la querían. Pero gracias a Dios, Dios le puso una superiora que la quería mucho, que la entendía, que la apoyaba mucho, ¿no? Entonces, ese fue el primer año de su vida religiosa, que no fue muy fácil, pero no fue tan duro como los demás. Ya. Sí, en el punto número 22 dice, durante la toma de hábito, Dios me dio a conocer lo mucho que iba a sufrir. Vi claramente a qué me estaba comprometiendo. Fue un minuto de ese sufrimiento. Dios volvió a colmar mi alma con muchos consuelos. Síguele, Sigo. sí. El 23 dice, al final del primer año de noviciado, en mi alma empezó a oscurecer. No sentía ningún consuelo en la oración, la meditación venía con gran esfuerzo, el miedo empezó a apoderarse de mí. Penetré más profundamente en mi interior y lo único que vi fue una gran miseria. Vi también claramente la gran santidad de Dios. No me atreví a levantar los ojos hacia Él, pero me postré como polvo a sus pies y mendigué su misericordia. Pasaron casi 6 meses y el estado de mi alma no cambió nada. Se acercaba el segundo año del noviciado. Cuando pensaba que debía hacer los votos, mi alma se estremecía, no entendía lo que leía, no podía meditar, me parecía que mi oración no agradaba a Dios. Cuando me acercaba a los santos sacramentos, me parecía que ofendía aún más a Dios. Vino una fuerte idea de que era rechazada por Dios. Estas son las pruebas, ¿verdad? Las tentaciones Sí. y las pruebas purificadoras que Dios permite. Sí, y las tentaciones que le ponía el demonio en la mente para tratar de sacarla de ahí, ¿no? Sí, sin duda. El numeral 966. Hoy oí en el alma estas palabras. Hija mía, debes ponerte a la obra. Yo estoy contigo. Te esperan grandes persecuciones y sufrimientos, pero que te consuele la idea de que muchas almas se salvarán y se santificarán por medio de esta obra. Así es. Entonces, para que veamos, no nomás sabía ella que le iba a tocar algo muy difícil, sino que la preparaba Dios y diciéndole, vas a tener muchos cruces que cargar, pero yo te voy a ayudar. Incluso la Madre de Dios, la Virgen, también se le apareció y le dijo lo mismo, le dijo, estoy contigo en tanta persecución que vas a sufrir, pero no tengas miedo porque no vas a estar sola, ¿no? Entonces la misma Virgen le dijo que no tuviera miedo. Entonces, quería hablar un poquito De la vida espiritual. sí, de la vida espiritual, porque muchas personas no saben de Sor Faustina mucho, ¿verdad? Eh, por ejemplo, platicamos de la vida espiritual de Sor María Faustina. Ella le tenía una devoción muy grande a la Madre de Dios. Entonces es un ejemplo que debemos de tener todo, ¿verdad? Porque todos, el dicho de Maximilian Kolbe, a Jesús por medio de María, ¿verdad? Entonces la Virgen se le apareció varias veces y la consolaba, la guiaba y la animaba con su misión. Entonces le decía qué virtudes quería que practicara dependiendo de qué situación estaba pasada. O sea que se puede decir que hasta la Virgen fue un guía espiritual de ella también, ¿verdad? Porque la Virgen le ayudaba y la animaba mucho. Sí. Siempre tuvo el deseo de ella de amar a Dios más que nadie en el mundo. Si quieren leer algo de eso, pueden ver el párrafo 1372. Otro aspecto de la vida espiritual de Sor Faustina fue que ella quería conseguir la mayor perfección para ser útil a la iglesia. Una de lo que tenía que hacer ella, además de abrazar la miseria humildemente, era practicar el despego. No quería Dios que estuviera pegada a nada. Por ejemplo, una mañana cortó unas flores y se le llevaba a una monjita que estaba enferma
y cuando iba caminando oye la voz de Jesús y le dice, ¿para quién son esas flores? Entonces se dio cuenta ella pues que estaba apegada a esta hermana de alguna manera u otra, avienta las flores y se va a pedirle perdón a nuestro Señor en la capilla. Entonces, un ejemplo muy grande que vi yo en el diario de ella, donde tenía que practicar el despego, fue que nuestro Señor le dijo... Practicar, perdón, ¿practicar el qué? El despego. El despego, el despego. Bueno, el desapego, sí, el desapegarse de las cosas. Sí. El desapego de las cosas, sí. Así es, ajá. Entonces, le dijo Jesús que quería que fundara otra orden, otro convento. Entonces, cada vez que trataba ella de hacer algo, eran puros obstáculos, nunca pudo hacer nada, ¿verdad? Incluso se murió y nunca pudo hacer la fundación esa de ese convento. Pero ya después, cuando estaba estudiando yo para la Divina Misericordia con los hermanos en el Instituto de Juan Pablo II, estábamos hablando, especulando por qué permitiría eso Dios, ¿verdad? Entonces también lo que me ocurrió fue que tenía Dios que empezar a despegarla de la vida religiosa que tenía, de las hermanas, de los conventos, de los lugares que la mandaban, ¿verdad? Porque estaba ella atada pues a todo eso, tenía hermanas que pues ya ves que le llevaba flores a una, quiere decir que se pegaba las manos, hay unas que te llevas mejor que con otras, ¿verdad? Y eso lo tenía que empezar ella a dejar atrás y al mismo tiempo no dejaba Dios, no permitía que pudiera fundar el otro convento para despegarla también de ese deseo de hacer el otro convento. Entonces estaba ya como en medio, ni es de aquí ni es de allá, se sentía ella como el hombre abajo del puente que dicen, ¿no? Entonces Dios le permitía esas clases de pruebas para que no se apegara ya a nada del mundo. Entonces eran unas pruebas muy, muy difíciles, muy duras. Pero ya después con el tiempo sí se hizo una fundación que creen que fue la que Sor Faustina le dijo al padre Chopoco, ¿no? Luego les comento de eso. Entonces, el aspecto principal de la infancia espiritual de ella fue ¿no? Era ella devota de Santa Teresita y ella pues entendía lo que era la infancia espiritual. Por ejemplo, en el diario en el 333 dice: ahora veo claramente cómo Dios obra por medio del confesor y cómo es fiel a sus promesas. Me ordenó meditar sobre la infancia espiritual. Al principio eso me resultaba algo difícil, sin embargo, el confesor, sin hacer caso a mi dificultad, me ordenó continuar la meditación sobre la infancia espiritual. En la práctica de esta infancia debe manifestarse esto: el niño no se ocupa del pasado ni del futuro, sino que aprovecha el momento presente. Deseo destacar esta infancia espiritual en usted, hermana, y doy a ese mucha importancia. O sea que el mismo guía espiritual la estaba guiando para que ella practicara esa infancia espiritual. ¿Por qué? Porque tenía que tenerle sumamente toda la confianza a Jesús. Y un niño apenas puede hacer eso, ¿verdad? ¿Verdad? Oye, Entonces, una pregunta, ¿cuándo le revela Jesús su misión? Bueno, ahorita vamos a seguir, déjame nomás seguir con su espiritualidad rapidito. Bueno. Dice, tuvo ella un sueño con Santa Teresita y Santa Teresita le dice que está rezando por ella. Le dice, en 3 días se van a resolver tus problemas, pero tienes que practicar mucha confianza. O sea, la misma Santa Teresita en su sueño le dijo que tenía que confiar muchísimo en el Señor, ¿no? Entonces, ya que empieza ella con su vida espiritual, ya va encaminada a su vida religiosa, fue cuando le reveló Dios su misión, ¿no? Fue un 22 de febrero de 1931. Sor Faustina escribe esto en su diario, dice ella, en el 47, si luego lo quieren buscar, en el párrafo 47. Al anochecer, estando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho salían 2 grandes rayos, uno rojo y otro pálido. En silencio atentamente miraba al Señor. Mi alma estaba llena del amor, pero también de una gran alegría. Después de un momento Jesús me dijo: pinta una imagen según el modelo que ves y firma: Jesús, en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en tu capilla y luego en el mundo entero. Entonces lo curioso de esto, Arturo, es que mucha gente cree que se le apareció,
No fue tanto que se le apareció, sino que se le manifestó, fue una visitación. Actualmente fue él con ella, ¿verdad? Entonces, ya después que estaban entrevistando a las monjitas, después de que falleció ella, muchas dijeron que una noche se fijaron que salían unos rayos de luces de la celda de ella, y se les hacía raro porque pues ella tenía una lucecita chiquita en su celda, y no decían pues de qué será esa luz, ¿verdad? Pero muchas la reportaron que la pudieron ver. Entonces, después de la superiora que fue, le dijo, le puso un guía espiritual, y fue el padre Shopolsko, y tenía además un confesor, el padre Andros, ¿no? Los dos eran jesuitas. Entonces, un día se va a confesar con el padre Shopolsko, y ella lo ve antes de que se mete al confesionario, y se da cuenta que ese sacerdote que le reveló Jesús, que le dijo que iba a ser su guía espiritual. Entonces se va a ir a confesar con él, y le dice que Jesús le había dicho que él iba a ser su guía espiritual. Le dice él, perdón, ¿quién te dijo? Jesús. Y entonces dice, ya lo había visto usted antes de ahora. Entonces el padre pues no le dijo ni sí ni no, pero habló con la superiora, y sí la mandaron a que le hiciera una evaluación psicológica para ver si estaba bien de su cabecita, ¿verdad? Entonces ya después que salió todo bien, el padre la siguió guiando. Él mismo la llevó con un autor, un pintor que se llama Eugene Kazimierowski. Entonces lo llevó para que ella le explicara y le describiera cómo fue la visitación de Jesús para que él hiciera la pintura, ¿no? Él le dijo, quiero que pintes esta pintura, y ella pensaba que ella la tenía que pintar. Entonces, como no sabía pintar, se cogió su lapicito y trató, pero pues no pudo ella, ¿verdad? Entonces, incluso el padre Shopolsko fue el modelo para el pintor Kazimierowski. Entonces, cuando iba Sor Faustina a ver cómo quedaba el cuadro, nunca le gustó. Entonces, un día fue con Jesús y le dijo, Señor, ¿quién te va a pintar tan hermoso que eres tú? Entonces, fue cuando Jesús le contesta, le dice, no en la belleza del color ni del pincel está la grandeza esta imagen, sino en mi gracia. O sea que de la misma imagen vamos a coger muchas gracias, y no tiene que ver que esté perfecto como ella quería, ¿verdad? Ok. Entonces, ya la superiora le ayudó, y empezó Perdona, perdona, hay dos imágenes. Una primera que no le gustó a ella, que dijo, "Ah, no, así no es, no me gusta". Y entonces tuvo que buscar otro pintor para que lo volvieran a pintar, ¿no? ¿No es así? ¿Cómo No, o es, sea, cómo el es la segundo, historia? ¿Cómo es la historia? o sea, el segundo pintor era Haila, ¿no? Él es el que pintó la imagen que está en la capilla de Varsovia, se dice. Y no, en Cracovia, la definitiva imagen, sí. Sí, bueno, sí. Entonces, Yo aquí, que se puede ver aquí, sí. sí, la que tienes atrás de ti es la que está en la capilla de ella, ¿no? Sí, eso es. Ajá. Entonces, ese lo hizo otro pintor que se llama Haila, pero fue más bien él, pues, después de que se acabó la guerra mundial, la familia de él, no le pasó nada. Y entonces fue con las monjitas y les dijo que si cómo les podía, quiere darle un regalo a Dios por haber ayudado a su familia para que no parecieran en la guerra, ¿no? Y las monjitas le dijeron que la pintura original la había mandado a Lituania, a Vilnius. Sí, Entonces ellas querían una pintura para la capilla de ellas, y esa pintura que tienes atrás de ti fue la que le hizo sí. el Dor Haila. Pero que a Santa Faustina no le gustó la primera de todas. Dijo, "Ey, esto no No, es como-". no le gustó, por eso fue cuando le dijo Dios, no es en el color ni en el Sí, pincel, sino en la gracia, sí, porque ella ok, no. ok. Incluso ella se fue a la capilla varias veces a llorar y no le gustaba, pero entonces Jesús le dijo, no te mortifiques, la gracia es la gracia lo que cuenta, no que esté Entiendo. perfecto los colores, ¿verdad? Sí, sí, comprendido, comprendido. El caso es que al final, por una cosa o por otra, la pintura que ha quedado más definitiva no es la primera que no le gustaba a Santa Faustina, sino la segunda. Sí, porque es la que se ve más en el convento de ella. Así es, así es. Bueno, va, si te parece que sigamos Sí. con otra pregunta, pues, o quieres que lea yo algo de las palabras de nuestro Señor a Sor Faustina. Por favor, ¿por qué no lees unos párrafos para que vea cómo le fue diciendo él a ella cómo iba a ser su misión, que Bueno, era para preparar el mundo para la segunda venida? sí, creo que es importante. El 1588 dice: Hoy escuché estas palabras. En el Antiguo Testamento enviaba a los profetas con truenos a mi pueblo. Hoy te envío a ti, a toda la humanidad, con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso.
hago uso de los castigos cuando me obligan a ello. O sea que no está aquí, claramente el Señor no está diciendo que no castigue. Dice, hago uso de los castigos cuando me obligan a ello. Mi mano resiste a tomar la espada de la justicia. Antes del día de la justicia envío el día de la misericordia. Numeral 429. En un momento, cuando me di cuenta de los grandes designios de Dios respecto a mí, me asusté de su grandeza y me sentí completamente incapaz de cumplirlos, y empecé a evitar interiormente las conversaciones con él, y sustituía ese tiempo con la oración oral. Lo hacía de humildad, pero pronto conocí que no era una verdadera humildad, sino una gran tentación de Satanás. Una vez, cuando estaba en la oración, oí en el alma estas palabras, explícitas y fuertes: prepararás al mundo para mi última venida. Numeral 1146. Que los más grandes pecadores pongan su confianza en mí. Escribe, antes de venir como justo juez, abro de par en par la puerta de mi misericordia. Quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia, tendrá que pasar por la puerta de mi justicia. Numeral 848. Hija mía, habla al mundo de mi misericordia para que toda la humanidad conozca la infinita misericordia mía. Es una señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia. Esta frase me gustaría repetirla. Por favor. Es una señal, su misericordia, es una señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia. Todavía queda tiempo, que recurran pues a la fuente de mi misericordia, se beneficien de la sangre y del agua que brotó para ellos. Y numeral 83, por ejemplo, escribe esto, antes de venir como el juez justo, vengo como el rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces en el cielo aparecerá el signo de la cruz, y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Eso sucederá poco tiempo antes del último día. Aquí, increíble, ¿verdad? Verás, guarda esas dos más, por favor. Lo que quería hacer aquí es tomar un poco de información de lo que leímos ya, ¿verdad? De la segunda venida. Por ejemplo, hay un libro que les voy a recomendar, nomás que no está en español, es no sé si lo puedan ver, es de un sacerdote que son de los marianos, de la Divina Misericordia, ¿no? De la escuela. Entonces, en español se llama La segunda historia más grande jamás contada. O sea que la primera, claro, que fue cuando nació Jesús, y la segunda viene siendo la segunda venida de él. Entonces lo que quería hacer es leerles del libro lo que él les dice para que tengan la explicación de él, ¿verdad? Muy bien. Entonces, él dice, el padre Gately se llama, da la explicación espiritual. Aquí no estamos hablando del libro de Daniel, ni los 7 años, ni los 3 años y medio, ni nada de eso, ¿no? Esto es lo espiritual. Entonces Jesús siempre está por venir. No se trata de sentarnos a esperar su llegada. No es el momento de inactividad, sino es el momento de acción, tiempo de conversión. Para los que estamos viviendo ahorita, no sabemos qué nos va a llegar, si primero la segunda venida del Señor o la muerte, ¿verdad? Imagínate que uno no se prepare, porque dice, bueno, la segunda venida falta mucho, ¿verdad? Y te llama Dios la semana pasada. No te preparaste porque estabas esperando la segunda venida en lugar de prepararte ya para la muerte, la tuya, ¿verdad? Entonces, el que muere en ese momento te llega Jesús, ¿verdad? Pero dice que si esperas la segunda venida y nunca te mueres antes. Entonces, el Papa Benedicto XVI lo entrevistaron una vez de la Divina Misericordia y le preguntaron que explicara un poquito de qué quería decir Sor Faustina con la segunda venida, ¿verdad? Y entonces dijo luego que no se trataba de profecía de la Biblia ni cosas así escatológicas, ¿no? Él le dice, así voy a leer las palabras de él para que esté más claro. Dice, quiere decir que el Señor es siempre el que viene y que siempre nos estamos preparando. También para su venida definitiva, dejándonos formar en el don de la misericordia de Dios
y por Dios es como fuerza para contrarrestar los aspectos mundanos en nuestro interior. Nos preparamos, por decir así, para su propia venida en persona y para su misericordia. Dice el Papa, la formación comienza en el bautismo, se alimenta con los demás sacramentos, especialmente la Eucaristía, y se profundiza al vivir una vida de fe que se alimenta de la oración personal, y la devoción se alcanza confiando en el cuidado de la Madre de Dios, y así va a florecer el amor a Dios y al prójimo. Nos preparamos para la venida del Señor confiando en Jesús, permitiéndole que nos transforme en Él y viviendo una vida sacramental de oración. Nuestra transformación en Cristo es la venida del Señor. ¿Está claro? Clarísimo. Sí. Entonces, como les dije yo antes, no se trata de estar sentados esperando que la segunda venida, sino que es un tiempo de acción, de actividad, prepararnos ya, ¿verdad? Porque no sabemos la hora ni el día. Entonces, las palabras del padre Gately también en su libro dice, esta idea de convertirse en santo es realmente lo que se trata de la transformación en Cristo. Preparar el mundo para el Señor en tiempos difíciles se trata realmente de convertirnos en nosotros mismos y ayudar a los otros a convertirse en ser santos para el fin de los tiempos en que Dios ha reservado para el final. Preparar al mundo para el tiempo final del Señor se trata realmente de cambiar nosotros mismos y ayudar a otros a convertirse en santos también. En este tiempo de misericordia, es más fácil que nunca convertirse en santo, por lo tanto, tomemos las gracias de la divina misericordia para los tiempos finales. Dios ha guardado sus mejores milagros para lo último. Jesús quiera tomar al más débil del alma y convertirlo en un grande santo. Lo que necesita Jesús para obrar milagros ¿qué crees? Sí, tú fíjate, hablando de santidad que estás hablando ahora, mira lo que dice el numeral 1732. Mientras rezaba por Polonia, oí estas palabras: he amado a Polonia de modo especial, y si obedece mi voluntad, la enalteceré en poder y en santidad. En poder y en santidad, si obedece mi voluntad. De ella saldrá una chispa que preparará al mundo para mi última venida. Así es. Entonces, una vez le pregunté a las monjitas de la orden de ella que si esa chispa se refería nada más a Juan Pablo II. Y según cuando fue Juan Pablo II a la capilla de ellas, dio un discurso y entonces él dijo que la chispa él era Faustina, pero éramos todos nosotros, porque cuando se pasa una vela a otra vela, se van encendiendo velas y ya le dio la vuelta al mundo, ¿verdad? Entonces salió la chispa de Polonia, pero ya le dio la vuelta al mundo. Entonces lo que dice es lo mismo que está diciendo aquí el padre Gately. Lo que necesita Jesús para obrar milagros en nosotros es nuestra confianza, ¿verdad? Uno puede decir, pero yo ¿cómo voy a ser santa? ¿Cómo voy a ser santo? Bueno, es que tú no lo vas a hacer solo, lo va a hacer Dios contigo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos preparamos para ser santos? Sí. ¿Quieres leer el último párrafo, 11:60, antes de seguir, por favor? Sí, dice así: una vez, cuando pregunté al Señor cómo podía soportar tantos delitos y toda clase de crímenes sin castigarlos, el Señor me contestó: para castigar tengo la eternidad, y ahora estoy prolongándoles el tiempo de la misericordia, pero ay de ellos si no reconocen este tiempo de mi visita. Hija mía, secretaria de mi misericordia, no solo te obligo a escribir y proclamar mi misericordia, sino que impetra para ellos la gracia, para que también ellos adoren mi misericordia. Sí. Si quieren luego buscar a alguien que tenga tiempo de leer Lucas 19:44, es cuando está Jesús sentado en el jardín viendo hacia Jerusalén y muy triste porque no reconocieron su venida, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo lo mismo otra vez, que no reconocieron su venida. Entonces, sí. Lucas 19:44, te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios. Sí, no la conocieron la primera vez y hay personas que se les va a pasar desapercibida la segunda también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos preparamos para ser santos? Ya hemos hablado mucho de ese tema, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Los que no hayan visto los enlaces de las otras charlas de la Divina Misericordia, por ejemplo, del Lectio Divina, de la oración, de cómo hacer examen de conciencia, todo eso les da muy buena información. Tienen que permanecer en estado de gracia, ¿verdad? Sí. Ahorita tienen que buscar dónde se pueden confesar, no se queden dormidos porque después va a ser mucho más difícil encontrar un sacerdote que los pueda confesar. Háganlo en cuanto puedan, y si pueden hacer una confesión general, si tienen muchos años que no se confiesan, háganlo. Frecuenten los sacramentos, ya sea ahorita en los Estados Unidos no tenemos misas otra vez y está muy difícil, pero si pueden buscar una misa y irse lejos, aunque sea nomás que puedan comulgar las veces que puedan, háganlo para que tengan las gracias, ¿verdad? Y no se les olvide hacer la comunión espiritual, porque les cuenta también. Dios sabe que no pueden llegar a la comunión, pero eso también les cuenta. Practiquen la oración, no nomás estén hable y hable con Dios, pero déjenlo también que les hable ellos a ustedes. No nomás, no les tiene que decir palabras, no van a oír palabras, pero así como uno se sienta enfrente del sol, ¿verdad? Y los rayos del sol te cambian la piel, pero no te das cuenta que lo que está pasando es lo mismo con Dios. Si te sientas con Dios, algo está haciendo en ti. Entonces no tienes que estar viendo qué es lo que está haciendo, nomás tienes que tener fe y tener confianza que Él está trabajando contigo. Pero sabes una cosa, Silvia, dentro de poco van a cerrar las iglesias y no se va a poder asistir a las iglesias ni siquiera para adorar al Señor, ni para estar junto al sagrario, nada. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Qué sugieres? Pues yo, por ejemplo, tengo el Santísimo puesto en vivo, o sea, en virtual, ¿no? Bueno, y si eso tampoco es posible, ni virtual ni de ninguna manera se puede ir a las iglesias. Bueno, pues entonces lo único que nos va a quedar es estar en oración, pero por ejemplo en contemplación, o sea, en la oración de la imaginación, como les dije, a mí la que más me gusta es la de la Semana Santa, porque es una muy poderosa, todo imaginarte los ojos de Jesús, verlo llorar, el sufrimiento que le corre la sangre en la cara, te conmueve mucho, ¿verdad? Sí, justamente, perdona, me comentaba una suscriptora, me comentaba que le leía las 24 horas de la Pasión de Luisa Picarreta por la noche, antes de dormir, la leía por la noche y que se emocionaba mucho, tanto ella como su marido, de escuchar esas últimas horas del Señor. Lo que Sí. dices tú, contemplar esa pasión, ¿no? Contemplar, o sea, lo que nos va a quedar contemplar. Entonces, la contemplación se alcanza por medio de las otras oraciones y se va de un nivel a otro, se va Diosito transformando, ¿no? Entonces ahí, que si ya no hay iglesia, ya no hay cómo ir al Santísimo y además, no tienes tu oración, tu vida de oración bien formada, vas a quedarte un poco reseca, ¿verdad? Entonces, desde ahorita tienes que practicar la oración. La penitencia y el sacrificio, ¿verdad? Cuando Dios te revela algo en tu pasado o algo en tu presente que quiere que cambies, la misericordia falsa te dice que Dios te quiere y te quiere así, no tienes que hacer nada. Sin embargo, ya hemos hablado mucho de que la divina misericordia auténtica incluye la penitencia, ¿verdad? El sacrificio, la reparación por nuestros pecados. Entonces, eso es lo más importante, dejar atrás el pecado que te estaba alejando de Dios, no seguir en el pecado, ¿verdad? Sí. Eso es la conversión, volver a Dios. Entonces, no tengan miedo volver a Dios o acercarse a Él. Esa es una tentación del maligno, porque es lo que le decía a Faustina también, ¿te acuerdas? Ella sentía que estaba muy lejos de Dios y le daba miedo verlo a la cara, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos sentiremos nosotros si no llevamos la vida que llevaba Elena, por ejemplo, antes de entrar al convento? Ya. Yo Entonces, estaba pensando antes, mientras hablabas, que para no tener miedo, la clave está en amar. Si de verdad amamos, dice la palabra de Dios, el evangelista San Juan dice, el amor expulsa el temor. Si de verdad amáramos, expulsaríamos al temor, pero nos falta amor. sí, exactamente. Y sabes que cuando quieres a una persona, ¿a poco no le tienes más confianza? Le crees más, la sigues más, Sí, ¿verdad? Entonces, tiene mucho que ver también eso. Entonces, lo que tenemos que hacer también, decir frecuentemente, Jesús, en ti confío, ¿verdad? seguro. Todas las veces que se pueda, con el tiempo vas a ver que al principio lo decías, pero no más palabras, te das cuenta en el futuro que realmente ya lo sientes, ¿verdad?
Entonces, esos son uno de los aspectos varios que podemos hacer para convertirnos y ser santos, ¿verdad? Es posible, todos podemos ser santos, pero como dice Sor Faustina, con la misericordia y con la gracia de Dios. Amén. Amén. Tú sabes que en la oración de todos los días, en el canal de oración, formación y acción católica, hacemos la coronilla y terminamos con el Jesu ufam Tobie, Jesús confío en ti, y cantado en polaco. Jesu ufam Tobie, Jesu ufam Tobie, Jesu ufam Tobie. Muy bonito. Y eso sabes que es muy bonito cantar mientras que uno está trabajando, ¿verdad? Sí. Muchas veces me doy cuenta de que estoy trabajando y estoy cantando y no me doy cuenta qué es lo que estoy cantando, hasta que alguien me dice que cantas, y pues no me he dado cuenta qué era, ¿verdad? Pero qué bonito, o sea, quiere decir que Dios te está tocando en ese momento y que está dentro de tu corazón, ¿verdad? Exacto, es el Espíritu Santo quien ora en ti, quien canta en ti, o como cuando me has dicho tú que te pones a cantar el San Miguel Arcángel, el quién como Dios, nadie como Dios, ¿verdad? Sí, sí, me gusta mucho la entonadita. Bueno. Entonces, Arturo, pues ya es todo. Mira, si quieres, hay una pregunta de la segunda venida. ¿Qué es lo que quiere decir espiritualmente? Sí, sí. ¿Quieres que lea? Sí. A ver, vamos a ver. ¿Cuál? ¿Efesios? ¿O cuál quieres que lea? ¿Qué quieres exactamente que lea? Que ahora mismo no sé cuál quieres que lea. A ver, lea por favor Efesios 1, del 7 al 10. Ok, pues dice, en él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en él se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Así, o sea que todos tienen que hacer uno, ¿verdad? En Jesús. Sí. Entonces, esta explicación que les di yo del padre Gately, del libro de él, él es un sacerdote en inglés se llama Marian Association of the Immaculate Conception, ¿no? Entonces, la escuela de ellos se dedica a distribuir la Divina Misericordia auténtica, ¿verdad? Entonces, esa es la mejor explicación que he visto yo en este libro que les dije. Lástima que no está en español, lo busqué, pero no está en español. Los que sepan hablar inglés se lo recomiendo mucho. Porque no nomás es la información buena para uno, sino para poder darle a otras personas una explicación de qué es la segunda venida, ¿no? Claro que es buenísimo saber los detalles, ¿verdad? Por ejemplo, de otras personas que nos dicen cuándo viene Jesús y como la Biblia, las profecías. Y eso es bueno saber, eso es la noción de la cabeza, pero el corazón es lo que tenemos que incorporar también. Y eso es lo espiritual, ¿no? Sí, señora. Entonces, ya para terminar, nada más para que invitar a los oyentes a que busquen los otros enlaces de las otras pláticas que tenemos, porque todo eso les va a ayudar con eso que estamos hablando ahora. Tenemos otras pláticas de la Divina Misericordia, por ejemplo, de aquí está abril, que sea el Domingo de Misericordia. Caminando con Sor Faustina en la Pasión de Cristo, vamos a usar el diario, por ejemplo. Vamos a hablar, por ejemplo, de todas las devociones que vienen siendo la coronilla, la novena, la hora de misericordia. Hay muchas maneras de seguir esta devoción. Y luego lo último, el 18 de abril más o menos tenemos cómo vivir el mensaje de la Divina Misericordia. Entonces, vamos a estar avisándoles para que busquen los programas. De aquí a abril ya van a ser expertos todos. Bueno, vamos a ver cómo transcurren estas próximas semanas. El mundo está muy revuelto, no sabe uno lo que puede pasar, pero esto el hombre propone y Dios dispone. Así es. Y lo que disponga, pues en su infinita sabiduría tenemos que acogerlo y luchar con mucha esperanza, ¿no? Así es, así es. Entonces, muchísimas gracias, Arturo. Voy a estar pidiendo por todos y por favor les pido oración la perigüeña. Les pido oración porque siempre que doy estas pláticas, hoy el coludo anda a todo lo que da, ¿verdad? Entonces, por favor les encargo mucho oración. Pues le damos gracias a Dios que tu padre salió del hospital, que también tu marido, Super Mario, pues ha respondido bien a sus problemas de corazón, ¿verdad? Sigue adelante. Bendito Dios, sí, así es. Así que damos muchas gracias al Señor
nos encomendamos a Santa Faustina Kowalska, que la tienes ahí detrás tuya, yo también la tengo, Sí. Y a todos los santos. Tú sabes que el correo electrónico que yo tengo es caminandoconlosantos@gmail.com. Tenemos que encomendarnos mucho a los santos que están deseando ayudarnos y Sí. ser nuestra inspiración para nuestra vida, ¿verdad? Sí, Sor Faustina, tuvo una visión también con la Iglesia de Jesús, que ahora están en la plataforma, la están viendo todos los santos. Entonces, si te están viendo, no nomás te están observando, te están ayudando también. Entonces, es muy bueno uno que tenga una lista de santos que te atraen a ti, ¿verdad? Sí. Para que en el día tengas así tus fotos de él y, por ejemplo, lo despidas, te ayuda con algo. Entonces, tengan siempre, conozcan los santos, ya ves que en tu programa también hablan de diferentes santos. Si hay un santo que te mueve por algo, ves, ajá, sí, yo tengo aquí, por ejemplo, yo le tengo mucho cariño a Juan Pablo II. Ah, muy bien. Entonces, sí, tengan siempre así imágenes, para que los acompañen en el día. Sí, en el canal de oración todos los días dedicamos el día al santo del día, especialmente le invitamos a que venga a rezar con nosotros, Sí. hacemos una reseña de su historia, de su vida, de sus características, de cómo vivió, etcétera. Y pues eso, le pedimos que se una a nosotros, que interceda por nosotros y que no nos deje. Los santos están deseando ayudarnos, pero respetan tanto nuestro libre albedrío que si no acudimos a ellos, se quedan como Jesús a la puerta. Ajá, exactamente, exactamente. Entonces, y también al ángel de la guarda, ya ves que el Padre Pío le tenía mucha devoción. Cierto. Entonces, Sí. es muy importante también el ángel de la guardia. Nos inspira con buenos pensamientos y sentimientos. Así es. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por tu trabajo, excelente disposición y que el Señor te lo pague abundantemente, en esta vida y en la vida eterna. Y sé que lo va a hacer. Sí. Tengo confianza en él. En su gracia y misericordia, así sea. Hay que tener la esperanza, la virtud de la esperanza, porque ese es un tema que algún día me gustaría tratar, el tema de la virtud de la esperanza, que te puedes desviar de la virtud de la esperanza por un lado o por otro, en creerte demasiado, más de la cuenta, pasarte de listo o en que te falte y caer en la desesperación. Entonces hay que encontrar ese equilibrio, ¿verdad? Balance, sí, pues, y tienen también que ver mucho con el discernimiento. Sí, señora, de lo cual ya has hablado tú, ¿verdad? Sí, sí, pues el electo divino les ayuda con eso también. Bueno, pues un último mensaje que quieras transmitir a todos los oyentes. Pues los invito, a que sigan viniendo el programa Oración, Formación y Acción y más a las oraciones en la mañana, porque para mí ha sido una bendición muy grande. Se forma una comunidad y luego ya después te da gusto ver a las personas que te saludan y sabes que están rezando por ti y reza por las necesidades de ellos y se hace un compañerismo muy bonito. Entonces, a los que no tienen todavía ese hábito de entrar tempranito, para mí son las 6 de la mañana. Pero muy bonito, me gusta mucho la comunidad, la veo como una comunidad espiritual, de internet. Es verdad, se forma ahí una comunión espiritual muy bonita, una amistad, una familiaridad y tú desde luego tienes mérito porque a las 6 de la mañana estás ya en pie para rezar con nosotros, bendito sea Dios. Es de las 3 de la tarde en Polonia, lo hacemos a las 3 de la tarde hora de Polonia, nos unimos a las hermanas de Polonia, del santuario. Sí. En donde yo vivo, curiosamente es la misma hora, son las 3, pero es que para ti son las 6 de la mañana. Sí. Pero sabes que me gusta levantarme temprano, si no hago las oraciones primero, antes de que empezar a hacer nada, se me dificulta mucho todo el día, entonces me gusta empezar antes que nada con el Señor en oración. Maravilloso. Bueno, pues la verdad es que sí, que tiene mucha fuerza esas oraciones. Hemos notado milagros o cosas que han pasado, testimonios que nos han dado. Por ejemplo, uno nos dijo, pedid por esta chica que tiene unos problemas de posesión diabólica. No hemos vuelto a saber, pero el caso es que fue pedir y al día siguiente nos dio una buena noticia. ¿Sí? Y como eso, muchos casos, sí, de gente que nos ha dicho. Una, por ejemplo, nos dijo, pedid por esta persona que se va a poner la inyección para que no se la ponga. Y nos contestó, oye, no sé si ha sido por vuestras oraciones o qué, pero al final no se la ha puesto, y estaba convencida de ponérsela. Entonces, bueno, como eso, obviamente, no todo lo que se pide, pues se nos concede, o bien porque nos falta fe, o bien porque los planes de Dios siempre nos superan. Exactamente. Sí,
Pero lo que importa es que pidamos con fe, ¿verdad? Sí, siempre contesta las oraciones, quizás no las conteste como nosotros querramos, pero nunca nos deja sin contestarnos. Exactamente, exactamente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Terminamos como siempre con la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que en un día era María, será nuestra abogada. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Jesus, I trust in you. Jesu ufan tobie, Jesu ufan tobie. Jesús, confío en ti. Señor, te damos las gracias y te pedimos. Creemos, Señor, confiamos en ti, pero aumentanos la fe y la confianza. Danos un corazón grande para amar fuerte, para luchar lleno de tu caridad, que los que nos vean en nosotros a ti, Señor, al Señor. Que así sea, en nuestra poquedad, que tú hagas una obra grande. Bendito sea, Señor. Amén. Amén. Adiós, hermanita. Gracias, hermanito. Buen día. Buen día.